Bueno, un caluroso saludo, unas buenas noches para todos. Queremos dar la bienvenida a nuestra sexta sesión de piezas sueltas y con esto cerramos este año y esperamos comenzar el otro con la participación de ustedes. Queremos recordar el espíritu de piezas sueltas, ¿no? Es el momento de la lectura de cada uno de nosotros con su tema, con su pregunta, con su inquietud, con su motivación. ¿Qué nos hizo tomar un texto, un tema? ¿Qué nos causó? ¿Qué se descifró de lo escrito por el autor? ¿Qué hizo pregunta? Y hoy tenemos un encuentro muy especial porque nuestras invitadas hicieron un giro especial, porque aquí hay otro lector y es Lacan, ¿cierto? Y incluso el encuentro, como lo hemos denominado, es Lacan, lector de Dante, ¿no? Y en esto se quiere aprovechar, ¿no es cierto? Y se quiere decir, hay un aniversario que se quiere a la vez retomar, recordar y que lo tengamos presente y que, bueno, nuestras invitadas, lectoras, van a poder darnos un poquitico de elementos para hablar del aniversario. Pero Lacan, lector de Dante, ya hay otro lector del autor. Entonces, están las lectoras de Lacan y están las lectoras de Dante al mismo tiempo. Y bueno, nos van a motivar con el trabajo que han hecho, fruto de un trabajo de cartel que ellas mismas nos van a contar. Bueno, entonces tenemos como invitadas especiales a Natalie Londoño, que es una persona amiga de la sede y que ha estado con nosotros en varias oportunidades y bueno, quiere presentar el trabajo. Está Marcela Ospina, que es asociada de la sede y que, bueno, hoy primera vez Natalie y Marcela debutan en piezas sueltas. Ana ha debutado de otra manera, pero ya bajo la forma de lectora. Y Ana Victoria es miembro del ANEL y tenemos como propuesta el siguiente orden del día. Va a comenzar Ana Victoria con una pequeña introducción de este aniversario. Luego le pedimos el favor a Natalie para que haga su intervención, luego a Marcela, luego tomamos a Ana, quien va a hacer su intervención con respecto al texto, y luego abrimos a las preguntas. Entonces, bienvenidas y mil gracias por la participación y por ese gusto que nos transmiten con el trabajo y con la lectura. Bueno, Ana, bienvenida. Gracias, Ceci. Voy a presentar pantalla, compartir pantalla para empezar. Bueno, sí, está la presentación. Eso. Bueno. Lacan, lector de Dante y un pequeño homenaje. Durante mi formación universitaria, tuve la fortuna de asistir a un precioso seminario sobre la Divina Comedia de Dante. Me prometí que algún día la leería y quizá ese día hubiera sido nunca si no fuera por los azares del YouTube, pues hace unos meses me di cuenta de que se estaban conmemorando los 700 años de la muerte del poeta. Así pude escuchar un hermoso video sobre la obra que refrescó mi antigua promesa, pero ya no solo por motivos literarios y humanos, sino muy especialmente psicoanalíticos, pues están en el mismo horizonte. En efecto, decía el profesor Ángel García Galeano de la Complutense de Madrid que el camino al que se refiere Dante en los primeros versos no es camino, sí, continúo,
Recuerdo los 3 primeros versos: en medio del camino de nuestra vida me hallé perdido en una selva oscura, que la vía derecha era perdida. Este camino, decía el profesor, no tiene el sentido de sustantivo, sino de caminar, del acto, del infinitivo. El sustantivo está en vía, ¿cierto? No tiene el mismo sentido. Él puntuaba el asunto diciendo que era en el sentido de los versos de Antonio Machado, que dicen, caminante no hay camino, se hace camino al andar. El hecho de que se tratara de un acto y no de un sustantivo me remitió inmediatamente a la manera como Lacan concibe el acto analítico en su seminario de 1964-1965. El acto analítico, dice Lacan, el acto a secas acontece por un decir, a partir del cual el sujeto cambia. Andar no es un acto solo porque se diga eso anda, o incluso andemos, sino porque hace que yo llego ahí. Es el presente que utiliza, es en acto, en el presente del acto. Y efectivamente, tal como en Edipo o en Don Quijote, en la Divina Comedia no hay más aventura que la de la palabra en todos sus registros y la consecuente transformación de sus agentes. En su presentación de la obra, el profesor García habla a cada tanto del paso de Dante, el paso de Dante, incluso del contrapaso, de tal manera que al final del video me dije, pero eso es como el pase en psicoanálisis. Comprenderán entonces mi alegría con este reencuentro y mi decisión de hacer más cercano el día para empezar a leerla. Claro, sin afán, incluso fragmentada, porque no vamos tras el final, pues no hay suspenso, sino tras las palabras que poco a poco van haciendo acto. Como Edipo y Don Quijote, Dante, autor, narrador o personaje, no será el mismo al final de la obra. Y como Don Quijote, su relación con el amor y la mujer habrán cambiado también sustancialmente. Índices, pues, de ciertos decires que operaron un cambio en cada uno de ellos a partir del horror de haber sabido, como dice Lacan respecto a Edipo en el Seminario 10. En mi entusiasmo y por curiosidad quise saber qué habían dicho Freud y Lacan sobre la obra. De Freud era de esperar algo, dada su formación literaria. Y efectivamente hay menciones en la interpretación de los sueños, en un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci y en lo ominoso, todas en aras al esclarecimiento de la clínica. Con Lacan, como me ocurre a menudo, fui yendo de sorpresa en sorpresa. En primer lugar, claro, se había referido a ella también, pero lo que me sorprendió fue la cantidad de veces. 14 en los seminarios, según el índice referencial de Henry Crutzen. En ese punto no me quedaba sino una cosa para hacer: proponer a la Comisión de Biblioteca de la sede la posibilidad de comentar algunas de esas 14 referencias como piezas sueltas en compañía de otras 2 o 3 personas. Y gracias a su acogida, estamos esta noche conociendo a este Lacan lector de Dante, cosa que le agradezco en nombre de Marcela y Nathalie, que se sumaron a la exploración y en el mío propio. Pero las sorpresas continuaron, pues al revisar las referencias me di cuenta de que no era solo cosa de su primera enseñanza, como se pudiera pensar, dado el carácter llamado, entre comillas, clásico de la obra. Justo después del seminario sobre Joyce, por ejemplo, en 2 lecciones del seminario 24, el trabajo de Dante es marco de sus reflexiones. Uno diría que Dante pasó por la prueba Joyce en la enseñanza de Lacan. Como ven, se esboza ahí un programa de lectura investigativa bien sugestivo. ¿Qué dice Lacan de Dante antes y después de Joyce y por qué? Revisando un artículo sobre el tema, me encuentro además que las referencias en sus escritos vienen de mucho antes de la primera reseñada por Cruz, la del Seminario 7 en 1960. Hay una en 1948 en la agresividad en psicoanálisis,
en 1958 en Juventud de Gide, en el 60 en su versión del sujeto, pero también, según el índice de los otros escritos, en 1968 en Alocución sobre la psicosis del niño, en el 72 en el Atolondra dicho y en el 74 en televisión. La última sorpresa que me llevé es que después de revisar algunas de esas referencias, me di cuenta de que Lacan no solo era lector de Dante, sino que había llevado con él una suerte de interlocución en asuntos lenguajeros, por decirlo de alguna manera. O al menos así es como logro interpretar eso que él dice del poeta. Me pareció además que son tres citas preciosas a partir de las cuales, como me pedía Ceci, pudiera hacerse un pequeño homenaje a Dante. Les empiezo a leer. Es un pequeño homenaje desde la Enunciación de Lacan, que subrayo en azul. Dice en el seminario 12, dice, Dante después de otros, antes que otros, mucho antes que otros aún, introduciendo en su elocuencia de la lengua vulgar, de la cual hablaremos este año, las cuestiones más profundas de la lingüística, dice que toda ciencia debe poder declarar su objeto y nosotros estamos todos de acuerdo. Es estar de acuerdo con esta proposición de Dante cuando está introduciendo las cuestiones más profundas de la lingüística en su elocuencia de la lengua vulgar. O sea, pone en el orden de un lingüista con el que se puede estar de acuerdo en ese punto. La segunda, esta segunda es muy, muy bella porque dice en ese mismo seminario, hablé ahora de Dante y de su topología, finalmente ilustrada en su gran poema. Me formulé la cuestión, dice Lacan. Yo creo que si Dante volviera, él se encontraría, al menos en los años anteriores, muy cómodo en mi seminario. Me llamó mucho la atención esa manera de referirse a él como alguien en quien puede reconocer un interlocutor con el que pudiera establecer un diálogo. No se trataría de una identificación, sino en términos lógicos, del reconocimiento de un par en esas mismas cuestiones o preguntas del lenguaje. Y continúa. Quiero decir que no es porque para él todo viene a pivotear, a girar en torno a la sustancia y el ser, alrededor de lo que se llama el punto, que es el punto a la vez de expansión y desvanecimiento de la esfera. No es por esto que él se ocupe de la sustancia y del punto, que él no habría encontrado el más grande interés en la manera como nosotros hemos interrogado el lenguaje. Es ahí donde uno va viendo esa manera de pensar a Dante como un interlocutor. Y años después, en el seminario 24, va a decir, él ha creado no lo que yo tampoco he creado, a saber, un metalenguaje. Él ha creado lo que uno puede llamar una nueva lengua, lo que uno podría llamar una metalengua, porque después de todo, toda lengua nueva es una metalengua, pero como todas las lenguas nuevas, ella se forma sobre el modelo de las antiguas, es decir, que ella es fallida, raté en francés. Es decir, que se continúa como en esa especie de interlocución y aquí ya en el orden de una puntuación al trabajo lenguajero de Dante, y que es un poco lo que vamos a empezar a escuchar. Yo dejo por aquí y para que continúe el trabajo. Dejo de presentar. Sí, Ceci, por mi parte, lista la introducción, la Muy presentación de bonito, este lector de Dante, este interlocutor de Dante. muy bonito el trabajo y hacer referencia más al seminario 12, ¿no es cierto? Bueno. Y el 24, sí. Bueno, entonces le damos la palabra a Natalie. Natalie, bienvenida y mil gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, buenas noches de nuevo para todos. Voy a comenzar entonces con mi comentario.
Yo lo titulo Beatriz, otra forma de luz, un nuevo amor. Entonces, inicia de la siguiente manera. Con mucho entusiasmo me animo a participar en esta actividad de la escuela, Piezas Sueltas, un encuentro de intención de conmemorar los 700 años de la muerte del poeta Dante Alighieri. Ana Victoria me convoca a partir de una conversación durante el cierre del cartel Literatura y Psicoanálisis algunos días atrás. Conversación animada por un gusto común por la literatura que va siendo tejido con el discurso del psicoanálisis. En este encuentro queda la intención de abrir otros espacios en los cuales estuviese presente esta conexión. En esta ocasión, la idea es poder transmitir cómo fue mi encuentro con Dante en la obra La Divina Comedia, en relación con la lectura de una cita de Lacan en la que lo nombra. ¿Qué me causa este encuentro? Fue la pregunta con la que inicio la construcción de este breve comentario. Hago la elección de una de las citas propuestas, clase del 10 de febrero de 1960, El amor cortés en Anamorfosis, que se encuentra en el seminario 7, La ética del psicoanálisis. Me llama la atención la relación primera que se establece con la obra de Dante. Su subtítulo es Y Beatriz. Comienzo así mi recorrido. Para este primer momento no me había acercado a la clase de Lacan, entonces desconocía la cita. En cuanto a la Divina Comedia, la había leído hace unos 20 años, una lectura rápida para cumplir alguna tarea en la adolescencia. Antes de embarcarme a establecer alguna relación entre ambos textos, decido ir primero a la obra de Dante. De esta tenía claras algunas pocas cosas. Conocía el personaje de Beatriz, una de sus guías en el paraíso, y tenía una idea principal. Listo. En cuanto a la Divina Comedia, la había leído hace unos 20 años, una lectura rápida para cumplir alguna tarea en la adolescencia. Antes de embarcarme a establecer alguna relación entre ambos textos, decido ir primero a la obra de Dante. De esta tenía claras algunas pocas cosas. Conocía el personaje de Beatriz, una de sus guías en el paraíso, y tenía una idea principal. En esta se narraba el caminar de Dante hacia el paraíso, quien al final se da cuenta que llegar a Dios, a eso divino, era en sí llegar a sí mismo. Digamos que es así como inicio esta segunda lectura. Comencé con los primeros cantos del paraíso, donde recordaba que después de atravesar el infierno y el purgatorio, Dante ve por fin a Beatriz. Tenía claro la existencia real de la persona nombrada así, pues en otra de sus obras, conocida para mí, Vida Nueva, el autor nos muestra esa primera imagen de Beatriz, su amor, su enamorada, su dama. Esto me lleva también a la relectura de esta segunda obra. Recuerdo una de sus últimas frases. Espero decir de ella lo que de mujer alguna se ha dicho. Empiezo a pensar que de alguna manera Dante quiere en la Divina Comedia cumplir esta promesa. Si pensamos, claro está que este personaje está ubicado en el lugar de su amada perdida, a quien quiere recuperar a través de su obra poética. Es en este punto que comienzo la lectura del Seminario 7. En esta clase, Lacan habla acerca del amor, sobre el amor cortés. Plantea por qué traer aquí la noción de anamorfosis en el marco del arte, al referirse justamente a eso, que parece ser desde una perspectiva, pero que desde otro plano podría presentarse diferente. Queriendo aclarar un poco más esta noción, me encuentro con la siguiente definición. Imagen deforme, representación grotesca descrita en una superficie plana o curva, pero que vista a cierta distancia y bajo ciertas condiciones ofrece una figura regular y bien proporcionada. Viene del griego anamorfosis, que significa renovación, nueva conformación, transformación. A su vez, la voz griega está compuesta de ana, que significa inversión, y morfe, que significa forma. Comienzo así a establecer las primeras relaciones. En la cita exacta donde Lacan va a mencionar a Dante, insiste en que no debemos engañarnos con lo que creo parece referirse al cuerpo femenino, lo sensual. Él nombra algo del sex appeal, y con ese sentimiento inicial hacia esta mujer, refiriéndose a Beatriz. Pues, abro comillas, en este campo poético el objeto femenino está vaciado de toda sustancia real. Acto seguido nombra a Dante y la facilidad con la que este poeta hace equivaler a Beatriz, abro comillas, a la filosofía, incluso en último término a la ciencia sagrada. La cita termina de la siguiente manera. Nunca se habla tanto en términos de amor muy crudos como cuando la persona es transformada en una función simbólica. Lacan señala entonces que en la poesía,
En esta producción algo se puede sublimar, en tanto en toda obra de arte siempre trata de alguna manera de circunscribir la cosa, de reducirla, de rodearla. Lo anterior me hace pensar en Beatriz en dos tiempos. Un primer tiempo, el de la ilusión del amor, sobre todo por esa primera figura del libro Vida Nueva, en ese imaginario de Dante, el flechazo, el principio de un ideal, que es el del amor cortés. Si bien aún la muestra como esa belleza que es que me da lugar a una cuestión. En efecto, hay una configuración distinta en la manera como ve a Beatriz. Lo que reconoce Lacan es que ella ya no es solamente la dama de quien Dante se enamora o de quien queda infatuado desde su infancia, sino que la ubica en otro lugar. Dante, ¿cierto? Sino que él la ubica en otro lugar. ¿Qué representa Beatriz en este punto para Dante? ¿En qué lugar la ubica? ¿En qué la convierte? Estas preguntas me llevan al canto 10. Dante y Beatriz se encuentran en el cuarto cielo, el del sol. Durante todo el canto se hace alusión a la sabiduría. Se mencionan uno a uno los nombres más sabios de Dios. Algo que aparece en casi todos los cantos es la sonrisa, la mirada y la voz de Beatriz. Pero en este canto Dante se encuentra tan concentrado en todo lo que está viendo y escuchando que se olvida de ella. Ante esto, Beatriz se ríe. Aquí la cita. Corazón de mortal jamás estuvo tan inclinado a devoción y a darse gustosamente a Dios, reconocido como yo me sentí al oír aquello. Y tanto se volcó mi amor por él que Beatriz fue eclipsada y olvidada. Antes que disgustarse, se rió, y fulgiendo sus ojos sonrientes dividieron mi mente concentrada. Retomando la cita de Lacan y la noción de anamorfosis con la que intenta explicarse, lo que entiendo es que es como si se hiciera una diferencia entre el enamoramiento y el amor, algo como un desenamoramiento, eso de algo que ya no es como era entonces. Por eso la relación entre la figura del amor de Beatriz y la relación con la sublimación pulsional. Anudando esto con la obra, Beatriz es presentada por Dante como guía en el recorrido por el paraíso, casi hasta el final. Podríamos decir entonces que la ubica simbólicamente en el lugar de la sabiduría o alguien que permite que Dante llegue a algo de ese saber que buscaba. Dante la hace aparecer representando justamente el saber mismo. Podríamos decir hasta este momento que ella está ubicada en relación con Dios. Ya no es ella como era o lo que él esperaba. Lo que ella simboliza es un saber que cree que está en ella, pero que finalmente comprende está en él. Es incluso ella misma quien intenta ubicarse en otro lugar. En varios cantos señala a Dante que gire su mirada a otro lugar distinto a ella. Cuando comienzan a subir al cielo, al paraíso, pues a ascender, ella le dice, tú solo te confundes con locas fantasías que te impiden ver eso que verías sin sus trabas. Ya para el canto 25, Dante exclama, qué grande fue mi turbación entonces al volverme a Beatriz para mirarla y no la pude ver, aunque estuviese en el mundo feliz y junto a ella. Hay una escena en la que ella es sustituida por Bernardo, el anciano con quien termina su recorrido Dante. Dice, una cosa quería y otra vino. Creí ver a Beatriz y vi un anciano vestido cual las gentes gloriosas. ¿Dónde está ella? Dije yo de pronto. Y él, para que se acabe tu deseo, me ha movido Beatriz desde mi puesto. Quisiera terminar con una cita de Lacan, ya no del seminario 7, sino del seminario 24, en la que hace alusión a esta clase que trabajé y dejar abierta la discusión para seguir pensando. La cita dice así, el amor no es nada más que una significación y se ve bien la manera en que Dante la encarna a esta significación. El deseo tiene un sentido, pero el amor, tal como ya lo he puesto de manifiesto en mi seminario sobre la ética, o sea, tal como el amor cortés lo soporta, el amor es vacío. Aquí termino mi comentario y bueno, le doy paso a Marcela. Gracias, Natalie. Listo. Bueno, muy bien, Marce. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. A ver, pongo esto. El deseo de saber en Dante, comentario de la Divina Comedia a partir de un rodeo de Lacan. Antes de empezar el comentario, quisiera citar a Lacan
porque leyendo otras clases del seminario 9 encontré una cita que reorientó este acercamiento a Dante, tanto como algunas conversaciones con quienes somos lectoras para este encuentro. Dice Lacan en el seminario 9. El sujeto del que se trata, aquel cuya huella seguimos, es el sujeto del deseo y no el sujeto del amor, por la simple razón de que uno no es sujeto del amor, uno es habitualmente, uno es normalmente su víctima. Para una primera aproximación, empecé leyendo en este mismo seminario La identificación, la cita de Lacan sobre el amor cortés y Beatriz. Perdón, Marcela, es que no te entendí bien la última frase. Si pudiera repetirla, porfa, ¿cierto? Quedó como que no es sujeto de eso, la del sujeto. Sí. Aquel cuya huella seguimos es el sujeto del deseo y no el sujeto del amor, por la simple razón de que uno no es sujeto del amor, uno es habitualmente, uno es normalmente su víctima. Ahí cierro comillas. Su víctima, dice. Su víctima, sí. Ok. Para una primera aproximación, empecé leyendo en este mismo seminario La identificación, la cita de Lacan sobre el amor cortés y Beatriz, y como me llamó la atención el entramado entre goce y significante, acepté la invitación. Busqué algo sobre Beatriz en la Divina Comedia para pensar cómo iba a contrastar lo que había entendido de esa primera lectura, y me animó el encuentro aparentemente fácil. Luego, volviendo a leer a Lacan, ubiqué esta cita en su contexto, dándome cuenta de que estaba en uno de sus rodeos al inicio mismo de la clase 14 de marzo de 1962. Su enunciación es la que seguirá a continuación. Empieza diciendo Lacan que en el diálogo que prosigue con quienes lo escuchan hay forzosamente hiatus, saltos, que su diálogo está cortado por diversas cosas, justificando así hablar de lo que llamará objetivo de una erótica, como está traducido en esta edición crítica, o bien en dirección hacia una erótica, como también se podría traducir. Luego de un breve recorrido por lo insatisfactorio del matrimonio desde la óptica cristiana, Lacan trae como contraste una conversación con un guía árabe en su excursión por Egipto. El árabe le comentó sobre una especie de exigencia, en particular de una renovación, de una sucesión infinita, debida al carácter, a la naturaleza esencialmente no satisfactoria del otro. Y con esta historia nos conduce a través del padecimiento neurótico por ese efecto real del significante, el goce, no sin rescatar algo de su dignidad en cuanto a su deseo de saber. ¿Saber qué? Se pregunta Lacan. Él quiere saber lo que hay de real en aquello cuya pasión él es, a saber, lo que hay de real en el efecto del significado. Nos dice que es algo de este efecto lo que viene a contribuir al advenimiento de este discurso sobre un erótico. Contribución desconocida para el neurótico, pero soñada por los poetas. Muestra de ello la literatura sobre el amor cortés y esa relación entre el enamorado y su dama que permite acercarse a lo que es la sublimación, concepto que, dice Lacan leyendo a Freud, es ante todo paradoja, desvío, pues es por las vías en apariencia contrarias al goce que el goce es obtenido. Sobre este contexto, leo la cita que elegí para el comentario. Esto, la sublimación, no es propiamente pensable más que, justamente, en tanto que en el goce, el medium que interviene, medium por donde es dado acceso a su fondo, que no puede ser, se los he mostrado, sino la cosa, que este medium no puede ser también más que un significante. De donde ese extraño aspecto que toma a nuestros ojos la dama en el amor cortés. No podemos llegar a creer en ella porque ya no podemos identificar a ese punto un sujeto viviente a un significante. Una persona que se llama Beatriz, con la sabiduría y con lo que era para Dante, el conjunto, la totalidad del saber. Yo interpreto la primera parte de la cita como sublimación paradójica del poeta que se acerca al goce alejándose al tiempo. Luego recuerdo pensando ¿Alejándose qué, perdón? Marcela, ¿alejándose qué? Alejándose al tiempo. ¿Se está escuchando muy mal? No, bien, sino que a veces sí.
Bueno, alejándose al tiempo. Ujú. Luego recuerdo, pensando en este segundo punto sobre la dama, la mujer, son tantas páginas que me tocó agrandar la letra para verla. En la misma vía, el mismo medium, el del significante, es aquella que enaltece a la dama. Lacan se extiende sobre este punto en el análisis de Antígona en el seminario 7, advirtiendo el carácter inhumano de la dama. Creo que se puede tomar como advertencia también aquí cuando dice: no se puede creer en el extraño aspecto que toma a nuestros ojos la dama en el amor cortés. ¿Qué quiere decir esto dado el contexto del seminario sobre la identificación? Creo que se podría entender tomando la identificación en el orden significante y no imaginario. Cito a Lacan en una clase anterior. Abro comillas. Lo que quiero decir es que para nosotros, los analistas, lo que entendemos por identificación, porque es lo que encontramos en identificación, en lo que hay de concreto en nuestra experiencia, en lo que concierne a la identificación, es una identificación de significantes. Cierro comillas. Entonces puede tratarse de una indicación de leer Beatriz como significante y no como sujeto viviente que efectivamente aparece representando la totalidad del saber y en sus ojos una belleza que deslumbra a Dante. Siguiendo el hilo del deseo de saber en Dante, pude aislar algunos ejemplos en este canto cuarto. Traigo dos. El primero, cuando dice en su enunciación: callé, pero pintado mi deseo, en la cara tenía, y mi pregunta era así más intensa que si hablase. Y el segundo, cuando se dirige a Beatriz como personaje en su obra, dice: esto me invita y esto me da fuerzas a preguntar, señora reverente, aún por otra verdad que me es oscura. Quiero saber si pueden repararse los votos truncos con acciones buenas que no pesarán poco en la balanza. Para terminar el comentario, retomo a Lacan, que dice: el neurótico se entrega a una curiosa retransformación de aquello cuyo efecto sufre. El neurótico, sobre todo, es un inocente. Él quiere saber. Hasta ahí la cita. Ahora, Dante quiere saber también, y se dirige a Beatriz con estas palabras llenas de amorosas centellas tan divinas que no dejan ver que es de deseo de saber de lo que se trata en esta obra y no del amor. Diría entonces, ya que nos animaron a compartir algo en el orden de la experiencia sobre este pequeño acercamiento a Dante, que fue una sorpresiva desilusión que me causó gracia porque nunca había escuchado del título la palabra comedia. Hasta ahí el texto. Gracias, Marcela. Casi que no encuentro el micrófono, eso es muy fácil en estos medios. Bueno, Marce, no, muy bien. Mil gracias por ese aporte y bueno, espero que todos vamos pensando las preguntas, los comentarios que nos puedan ir iluminando cada vez más estas ideas que nos están compartiendo, ¿no? Bueno, entonces ya para terminar esta primera rondita, Ana, te escuchamos. Yo sí me apoyo en el PowerPoint que me ayuda, me da como esto. Muy bien. Bueno, así titulé el asunto, la cita que me correspondió: de lo real, la bufonería y la poesía amorosa en Dante Alighieri. Es tomada del seminario 24. Como les decía, dos de las lecciones de este seminario, con ese título extraño, lo uno sabido que sabe, de la una equivocación, se ampara en la morra, del 76-77, tienen como marco de referencia la obra de Dante en su perspectiva lenguajera. Dos lecciones. De ellas escogí entonces algunos fragmentos a partir de tres temáticas, muestras de lo que podemos encontrar tanto en esas páginas como en la obra de Dante en su conjunto. Primero, de lo real.
de lo real una orientación. Dice Lacan, esta comedia es divina, por cierto, pero eso no quiere decir más que una cosa, que es bufa. No hay la menor obra divina a menos que uno quiera identificarla con lo que yo llamo lo real. Pero tengo que precisar la noción que me hago de lo real. Hay una faz, si uno se atreve a adelantar términos así, hay una faz por la cual este real se distingue de lo que le está anudado, por decir la palabra, ¿cierto? De lo que está anudado. Cierro comillas ahí, digo, el calificativo de divina, Divina Comedia, lo añade Petrarca años después de la muerte de Dante. El autor solo lo tituló comedia, pues explicaba que empezaba mal y terminaba bien, al contrario de las tragedias clásicas. Lo divino, pues, coincide en esta cita con lo real, pero también con lo bufo. Si me permiten, serían como las dos caras de una banda de Moebius en lo real. Así, divina en lo real de la Divina Comedia. Divina y bufa. No me dio tiempo pues de hacer la banda de Moebius, pero se dan cuenta que por un lado estaría la palabra divina y en el otro bufa. La cuestión sería pensar en aquello que en lo real mismo marcaría el doblez de la banda. Pero continuemos con la cita. Dice Lacan que, bueno, lo que dice que tiene que precisar lo de la faz, ¿cierto? Lo que está anudado a lo real se anuda algo y eso lo distingue. No voy a comentar más, es simplemente, pues, como les digo, una pequeña orientación para situar lo real con lo que le empieza respecto a la Divina Comedia. 2. De la bufonería o la lengua en pleno ejercicio. Dice Lacan, hilando aquello de lo que se trata en el Dante en cuestión, he sido llevado a releer un viejo libro publicado en 1854. Se llama Dante y la poesía amorosa, lo que no es tranquilizador, en tanto que es en ocasión de dicha poesía amorosa que Dante comenzó a hacer bufonadas. Él ha creado, esta ya la dije, pero volvamos, él ha creado una nueva lengua, lo que se podría llamar una metalengua. Toda lengua nueva es una metalengua, pero como todas las lenguas nuevas, se forma sobre el modelo de las antiguas, es decir, que es fallida. Es decir, que es fallida. Y continúa. ¿Qué es lo que hay como fatalidad que hace que cualquiera que sea el genio de alguien recomienza en el mismo riel, ese riel que hace que la lengua sea fallida y que en suma sea una bufonada de lengua? La lengua francesa no es menos bufa que las otras, es exactamente como el algonquino o el coyote, no vale más. Aquí es necesario tener presente la función de Dante en la historia de las lenguas modernas. Como sabemos, las lenguas romances son las derivadas del latín. El latín vulgar era el hablado, aquel con el que se entendían, equivocaban y malentendían los romanos con los pueblos conquistados. El latín culto era el escrito. A la caída del Imperio Romano van surgiendo pues las lenguas modernas. Había tres grandes grupos. En el norte de Francia la lengua de Oil, en el sur la lengua de Oc, en la que se cantó el amor cortés, y la lengua de Sí del lado italiano. En su juventud, Dante hizo parte de los poetas del dulce estilo nuevo, que se decidieron a poner por escrito la lengua florentina en la que hablaban, pues las jóvenes de quienes estaban enamorados y a quienes estaban dedicados los poemas no sabían leer latín. Luego, entre 1292 y 1293,
a la muerte de Beatriz en 1290, ella muere como 2 o 3 años antes, escribirá La vida nueva en florentino, atizado por las preguntas sobre el amor. Como lo planteó Nathalie, esta obra queda suspendida hasta que logre decir, comillas, de ella lo que nunca fue dicho de ninguna, cierra comillas. Desde nuestra perspectiva lógica, diríamos que La vida nueva fue para Dante un instante de ver. El tiempo para comprender lo ocupan otras 2 obras, El convivio, escrito entre 1303 y 1309 en prosa toscana, florentina, después de La vida nueva. De carácter filosófico, el convivio o banquete, también se ha traducido así. De carácter filosófico debía constar de 15 libros, pero solo llegó a escribir la introducción y 3 tratados más. En 1305 empieza a escribir en forma absolutamente paradójica el elogio de la lengua vulgar en lengua latina. O sea, se está elogiando la lengua vulgar, pero la mete en los moldes de la lengua culta, de la lengua latina. Eso es absolutamente asombroso. Yo les dejé como en la página de la Comisión de Biblioteca, no fue fácil conseguir, o sea, no ha sido, mejor dicho, no he conseguido este libro del elogio de la lengua vulgar. Solamente pude encontrar el fragmento que ustedes encuentran pues en la página de la Comisión de Biblioteca. Tampoco es fácil encontrar intervenciones y textos sobre esa obra que es genial y, por ejemplo, en la que Lacan se va a demorar, va a hacer bastantes referencias a ella. La cuestión es que este elogio de la lengua vulgar, pues en lengua latina, se empieza más o menos por la misma época que el convivio y después de que él está en el exilio. Él es exiliado de Florencia y son obras que empieza a escribir en el exilio. Bueno, tampoco lo termina y lo suspende por la misma época en que suspende la escritura del convivio, hacia 1309. A mi juicio, y disculparán mi insistencia, es la segunda canción que marcará el inicio de su momento de concluir, que, como supondrán, creo que es el de la comedia, escrita entre 1304 y poco antes de su muerte en 1321. Podemos suponer una pregunta, ya no solo en Dante, ¿cierto? Ya no solo sobre qué y cómo escribir, sino en qué lengua. ¿Cómo escribir en lengua vulgar, la natural, la de los niños y las mujeres, de tal manera que lo que pueda decir de una mujer como Beatriz tenga las virtudes de la lengua latina? En otras palabras, ¿cómo pedirle a un niño que recién empieza a caminar que lo haga con la seguridad y el estilo de un joven? El profesor García señalaba cómo esa decisión de Dante de pasar al escrito, la lengua vulgar, fue un paso determinante en la consolidación de la lengua italiana en particular y en las demás lenguas modernas en general, que bebieron todas en su comedia. Sin duda, las exigencias de ese paso al escrito hicieron crecer la lengua balbuciente. Pero, ¿qué se bebía en esa obra nueva? Yo diría que lo que Lacan nos enseña a leer en esos textos, pues las referencias a Dante en sus seminarios hablan de todas estas obras. En el seminario 12, por ejemplo, se detiene en ese elogio de la lengua vulgar, al punto de decir que esta historia del lenguaje es algo que, por no ser hablando propiamente, el campo en el cual el psicoanalista opera, prosigue su práctica, le muestra en todo instante las vías y los modelos de donde él debe captar su realidad. Y me parece que eso Lacan lo sigue al pie de la letra, porque no es gratuito entonces que ya a la altura de 1972 en el Atolondra dicho,
hable de la lengua y de todas las lenguas como integrales, como una integral de los equívocos, ¿cierto? En el orden de la lengua. Dice, no hay pues en la lengua de Dante, mientras que empieza a escribir, ¿cierto? No hay, la Divina Comedia, no hay sino distorsiones, y esto lo dicen varios videos muy interesantes que hay sobre la Divina Comedia, tanto de su traductor, uno de los traductores, José María Micó, por ejemplo. Todos ellos se refieren a esta invención de Dante, de esta lengua nueva, de sus esfuerzos por construirla, por organizar el vocabulario, las derivaciones, las conjugaciones verbales, la gramática, o sea, todo estaba por inventar. No hay sino distorsiones, inventos, préstamos de otras lenguas, mejor dicho, una integral de equívocos, la lengua junta en pleno ejercicio. De eso hablé ya en una de las lecturas desde Lacan que pueden encontrar en el YouTube de la serie. Hay muchísimos ejemplos. Solo citaré algunos de los casos que ponen problema, por ejemplo, a los traductores sometidos a la multiplicidad de manuscritos. Miren estos casos. Entonces, José María Micó, el traductor de la editorial Acantilado, decía, encontrábamos error, por ejemplo, error y horror, entonces no sabíamos de qué se trataba, ¿cierto? Si era del error o era del horror. O en unos manuscritos decía tremés, en otros temés. Bueno, y entonces, ¿qué decidir? Si tremés era estremecimiento y temés era temor. Este otro, Vogli y Dogli. Vogli es deseo, ¿cierto? Y Dogli, dolor. Entonces son todos esos problemas, no solamente se le plantearon a Dante en la invención de esta lengua, sino que le quedó de herencia también a los copistas, además de los grandes equívocos que había de un copista al otro. Y el último es muy significativo, date, decía él, y Dante, porque donde faltaba la N, donde se leyera sin la N, esto cambiaba la significación de un canto, porque decía, citando a Borges, decían que toda la Divina Comedia estaba hecha para el momento en que Dante, en que Beatriz lo nombra Dante, en el momento en que se lo encuentra solamente. Si no está la N, entonces era como si no lo nombrara. Entonces son todos estos problemas de la lengua que aún están ocupando a los traductores. 3. De la poesía amorosa, sentido, significación y vacío. Va a decir Lacan sobre ese real de la lengua bufa, no, esto no lo dice Lacan, esto lo digo yo, sobre este real de la lengua bufa que debió hacer reír a más de uno, sino al mismo Dante, incluso al llegar al paraíso, se iba abordando o anudando la lengua materna, expresión que debemos justo al mismo Dante, y con ella la lengua de la poesía amorosa. Dice Lacan, ahí sí, lo propio de la poesía, cuando ella calla, es justamente no tener más que una significación, ser puro nudo de una palabra con otra. No queda menos que la voluntad de sentido consiste en eliminar el doble sentido, lo que no se concibe más que al realizar, si puedo decirlo así, un corte, es decir, que no haya más que un sentido. ¿Cómo puede realizar el poeta esta proeza de hacer que un sentido esté ausente? Es desde luego reemplazando ese sentido ausente por lo que yo he llamado la significación. La significación no es en absoluto lo que un vano pueblo cree, si es que puedo decirlo así. La significación es una palabra vacía. Dicho de otro modo, es lo que a propósito de Dante se expresa en el calificativo aplicado a su poesía, a saber, que sea amorosa. El amor no es otra cosa que una significación, es decir, que él es vacío,
y uno ve bien la manera en que Dante encarna esta significación. El deseo tiene un sentido, pero el amor, tal como yo lo he planteado en mi seminario sobre la ética, tal como el amor cortés lo sostiene, eso no es más que una significación. Entonces, es muy bonito esta remisión que él hace a esto que había planteado sobre el amor y el deseo en el seminario sobre la ética, y creo yo también en la remisión a la línea, al comentario de Marcela respecto al deseo de saber, y respecto al amor en el caso del comentario de Natalie. Bueno, yo dejo por aquí ya para los comentarios, preguntas, cuestiones. Gracias, Ceci. No, gracias a las tres y me parece un trabajo y un esfuerzo enorme que han hecho para articular Lacan con Dante, ¿no? Es un esfuerzo bonito y de un autor que entonces puede uno siguiéndolas como considerar que da luces sobre Lacan, ¿no es cierto? Sobre ese lenguaje que nos habita inicialmente a cada uno de los hablantes y del cual vamos tomando las palabras que hacen acto, ¿no? Que nos vuelven acto en el sentido de un antes y un después, y así lo hubiera tomado cuando lo presentaste en el homenaje, ¿no es cierto? Palabras que hacen acto. Y es bien bonito pensar que él no hubiera encontrado, si Dante estuviera en el seminario de Lacan, pues estaría muy lindo ahí hablando algo como común, pero lo hubiera dicho, él no hubiera encontrado interés en tratar el lenguaje como lo hemos tratado, ¿cierto? Es bien enigmático para uno porque Dante no hubiera tratado el lenguaje como lo hubiéramos tratado, y creo que se incluye. No, yo lo entendí distinto, Ceci. Qué Yo bueno. entendí que justamente que se hubiera interesado en él, justamente en la manera como Lacan estaba interrogando, o sea, hubieran sido muy buenos interlocutores, hubiera sido un diálogo muy fructífero, a pesar de que Dante estaba también interesado en lo que eran las cuestiones de la sustancia, del ser, de la topología, del punto. No hubiera desdeñado esa manera como Lacan interroga el lenguaje en su seminario. Sí, así Bueno, entendí, sí, o sea ya que lo entendí. sí, hubiera sido antes una interlocución bien interesante y bien enriquecedora para los dos, sí. Y lo hubiera, y hubiera dicho cómodo, pero lo entendía al revés, y bueno, vale, cómodo en el sentido de que podría aportar, y podría decir, pues, Exacto. como el humano ha tratado el lenguaje, aquí hay otra manera. Bueno, si la sigo entonces, dentro de lo que nos han tratado, Natalie se acerca un poquito a la ética, ¿no es cierto? Y algo de ese vínculo puede hacer en este parrafito que nos trae cuando nos dice algo que toma de Beatriz cuando ella tenía sus 9 años, ¿no? Que me pareció pues para mí sorprendente. Fue una chica que él conoció cuando tenía 9 años y que dejó una marca imborrable, pues, que hizo cuerpo para luego convertirse en la sabiduría. Y no sé si Natalie nos puede ayudar cómo hizo ese cambio, pues, de persona a sabiduría cuando había llamado como un poquito la atención de esta chica Beatriz, y no sé si lo pudieras o no, pero me llama la atención, ¿no? Ese girito que pasa de un ser humano a una Algo sabiduría. más simbólico. Ujú. Sí, ¿no es cierto? Algo, mira, y hablar del vacío ahí, que también lo empata un poquito con Ana, porque no sé si es ahí donde hay el vacío. Bueno,
creo yo. Sí, pues así brevemente yo creo que esa parte fue una de las partes que más me llamó la atención, hacer como esa conexión también con la obra de Vida Nueva. Creo que no la podía desligar porque justamente lo que quise mostrar, pues de lo que entendí, es que hay como un cambio, una configuración distinta en la manera como él presentó a Beatriz en esa primera obra, que era como, sí, el amor de su vida. Es un libro corto, pero vale la pena leerlo para poder entender pues lo que significaba para él esa Beatriz que de hecho pues ni siquiera tuvieron nada, no sé si se lo han leído, pero ella muere creo que a los 25 años, y él cuando muere es que se hace como esa promesa de decir de ella lo que nadie ha dicho de una mujer, pues que creo que más o menos parafraseando es lo que dice la cita, ¿cierto? Entonces sí, o sea, es interesante como eso, o sea, ese momento, ese encuentro, cuando él tenía 9 años y cuando ella tenía 9 años, y luego 9 años después la vuelve a ver e intenta como hacer como algún contacto con ella, pero pues finalmente recibe como rechazos, luego al final lo saluda, pero hasta ahí, o sea, digamos que el encuentro en la vida real, tal como lo relata, es eso. Luego en la obra de La Divina Comedia, ella empieza a parecer distinto. Eso es lo que me llama la atención. De hecho, por eso hago esa relación con la noción de anamorfosis, porque entonces lo que él dice cuando titula incluso en el seminario la clase, el amor cortés en anamorfosis, es como si dijera justamente, así lo comprendo, que hay un giro en la manera como él ubica a esa Beatriz ya en la obra, pues que de hecho se dice que ni siquiera se sabe si se llama Beatriz, esa fue la manera como él lo nombró, ¿cierto? Pero que la ponga a aparecer en la obra de la Divina Comedia y que aparezca de esa manera, porque, o sea, siempre la nombra así, o sea, siempre es como eso luminoso, la luz todo el tiempo, pues ojalá uno pudiera como citar todas las cosas pues, se descubrieron en los cantos, pero todo el tiempo aparece eso. Al final, entonces, lo que yo puedo como decir es, aparece como eso, como la sabiduría total. Y en Ajá, ese canto 10 pues que invito pues como a leerlo, es muy interesante porque justamente empiezan a nombrar todos los sabios, ¿sí? Bueno, eso es súper lindo, a mí me pareció impresionante ese canto, porque entonces es como si dijera, listo, la sabiduría, Beatriz, pero entonces no es tanto yo, pues ella misma se pone en otro lugar, mira hacia otro lado y él se distrae y ahí es donde la olvida. Pues a mí me parece que ahí hay algo, pues que me hace sentir, que me hace pensar que justamente cambia de lugar, cambia, ya no es esa Beatriz que vio a los 9 años. Obviamente sí dijo esa marca, que fue la que lo llevó, de hecho podría decir, esa marca lo lleva a escribir la Divina Comedia, ¿cierto? Para ponerla en ese lugar, digámoslo así, pues digo yo, lo nombré como la promesa, cumplir la promesa que le hizo, ¿cierto? A esa persona, que ya luego se convierte en otra cosa, que algo sí, así, algo así. qué bien, sí, me parece fenomenal. Y seguramente la puede convertir porque no tuvieron nada. Pues donde haya algo, creo que hay otra cosa ahí, ¿no es cierto? No es posible construir. Ese no vínculo hace posible esta construcción, creo yo. Bueno, no sé si de pronto hay otra idea de, de Beatriz hacia la sabiduría, ¿no? En ese no contacto. Bueno. Y Marcela con la identificación, no sé si logró darle una vueltecita a la identificación, que ha sido un tema que ella ha trabajado, y si pudiera de alguna manera pensarlo un poquitico para que abramos a las preguntas, cómo pudo darle otra vueltecita a la identificación a través de este pasoncito por Dante, ¿no? Y el significante como medio de goce que trataste de, de hablarnos un poquitico. Y bueno, si lo podemos dejar ahí para hablar, para que quien tenga la pregunta o el comentario nos ayude al respecto y ampliar un poquitico más las preguntas. Y bueno, el trabajo como que a la luz de la literatura se le va abriendo a uno la comprensión, pues, o la comprensión no, como las vueltas que es necesario dar para lograr afianzar un tema que ya Ana nos trae lo real, ¿cierto?
como nos lo presenta un poco con la vueltecita mayor para poder anudar el trabajo de Dante. Bueno, entonces, si hay comentarios y quieren hacer preguntas, las ampliamos para que luego demos otra rondita con Ana, con Marcela, porque Natalia ya nos habló un poquitico, de pronto sí, si quiere aclararlo, entonces sería rico. Bueno, Santiago Orellana, que no te habíamos visto en la parroquia, no sé. Muy buenas noches, soy de Ecuador. Ah, qué bien, Santiago. Qué bueno que estés acá y rico tenerte y sentirte en piezas sueltas. Ánimo. Muchas gracias. En la lectura de Dante existe, en lo que yo entiendo, momentos en los cuales Dante es abandonado por sus compañías. Un primer momento donde Virgilio lo abandona, un segundo momento donde Beatriz lo abandona. Y Dante nota esa ausencia. Bueno, esas ausencias. Eso, ¿qué lectura tendría para usted? Y luego, me parece que al final, Dante ya, si no recuerdo mal, queda en el 9º cielo y queda solo. Y creo que es, metafóricamente lo entiendo así, una forma de aprender a caminar solo. Gracias. Gracias, Santiago. No sé si el abandono, como nos lo dice Santiago, se puede retomar acá en el trabajo que han hecho de Dante y aprender a caminar, ¿cierto? Solo, que es todo una metáfora podría tomarse de la lectura. Muy bien, no sé si de pronto otro comentario, pregunta para que luego demos paso a atrevernos a dar vueltas a la pregunta de Santiago y a las temáticas que... Sí, si no tengo manito para levantar, ¿será que puedo preguntar? Ay, claro, Edu, mil gracias, dale. Pues sí tengo mis manos, pero no la de... Ni tienes imagen. Bueno, no, quería preguntarle a Ana Victoria, buenas noches para todos. Quería preguntarle a propósito de esto que ella ubica, bueno, no leí recientemente la obra, pero hace un tiempo. Y una de las cosas que... Eugenia, ¿puedes acercarte más al micrófono, por favor? Ahí se escucha, Sí, ¿sí? mejoró, ¿Sí? Eugenia, sí. Bueno, decía que a propósito de la particularidad del uso de la lengua, yo quería preguntarle a Ana si había pensado algo con relación a esa particular métrica en la composición, ¿sí? Para esa particular que, perdón, La Eugenia. métrica, ¿sí? La métrica, Donde, ya. sí, donde hay una cierta distribución numérica, ¿sí? Donde el 3 está presente, y donde uno pues hace un tiempo leí unas críticas respecto a la técnica, pero que por el contrario me parece que sostiene una particularidad con el 3, ¿sí? Entonces son 33, sí, la distribución de los cánticos, entonces 33 que corresponden al cielo, 33 al purgatorio, 33, bueno, esa particularidad que donde el uso de la lengua se conjuga con una cierta
no sé si es exacto decirlo matemática, ¿sí? Donde no se pierde la poética, ¿sí? Pero una poética particular, pues tampoco es, digo, es fácil perderse en la lectura, si no se le sigue un poco en, diría yo, incluso un poco en la sonoridad de lo que, del efecto de esa construcción métrica. Bueno, no sé si has pensado algo respecto a lo particular, pues del uso de esa cierta matemática. Gracias, Edu. No, gracias a ustedes por el trabajo. Bueno, no sé si haya Pues, otra pregunta, otro comentario o damos paso a las aproximaciones a las respuestas a estas dos preguntas. Tres con... Yo quería, Ceci, no sé si Ana iba a responder algo de esto último, ¿puedo intervenir? Dale, Claudia, que les da tiempo para ir elaborando, pensando y Bueno, yo quería tomar, pues como hay en lo que han presentado hay muchas vías y muchos sesgos, pues como para conversar. Bueno, está el asunto del amor, de lo real, de la sublimación. Bueno, hay muchas vías y quería tomar solo al menos una, y es el asunto de lo que Ana traía del fragmento de la elocuencia de la lengua vulgar, o bueno, de la elocuencia de la lengua vulgar, la invención de una lengua. Y es porque, bueno, es más, creo que Ana lo traía en alguno de las imágenes que nos presentó. No está directamente en lo expuesto, pero me remite al problema de la lengua. Me pregunto si Lacan se inspira también en algún momento en Dante, en su elocuencia de la lengua vulgar, para construir, ampliar, producir el concepto de la lengua. Es una pregunta que me va quedando, e incluso pues también la curiosidad por ir a leer elocuencia de la lengua vulgar, porque le contaban hace un ratico que había leído un comentario de Umberto Eco sobre ese escrito de Dante. Y bueno, si me permiten, les comparto un fragmento de lo de Umberto Eco, porque creo que así pueden de pronto entenderme por qué esto me remite al concepto de la lengua o la langue. Le dice Umberto Eco, el artículo de Umberto Eco se llama Forma Locutionis, pero es un comentario pues sobre elocuencia de la lengua vulgar. Les leo un fragmento. Dice que en esta obra pues de Dante comienza definiendo la lengua vulgar como aquella que los niños aprenden a usar cuando empiezan a articular los sonidos y que reciben al imitar a la madre. En oposición a la lengua vulgar existiría una locutio secundaria que los romanos llamaron gramática, y que es una lengua gobernada por reglas que se aprenden después de un largo estudio
y a partir de las cuales se adquiere el hábito. Bueno, esto solo para como tomar qué idea tenía Dante de la lengua vulgar, porque con esto me hizo pensar, no se trataba solo de, pues sí, se trataba del latín, pero me parece interesante la referencia no solo al latín vulgar, sino a llamar lengua vulgar a la de los niños que aprenden a hablar siguiendo, articulando los sonidos de la lengua de la madre. Y entonces esta distinción entre la lengua vulgar como primaria y una secundaria, que ya sería como el aprendizaje de las reglas y las normas. Agrego otra cosita de lo que dice Umberto Eco. Dice, Dante afirma decididamente que la lengua vulgar es la más noble, ya que ha sido la primera en ser utilizada por el género humano, porque el mundo entero disfruta de ella. Bueno, hasta ahí. Aquí, como digo, pues leí esto de Eco, no he leído la obra de Dante de Elocuencia de la lengua vulgar, pero en este ir como al inicio mismo de la lengua, como ya dice, la primera en ser utilizada, no solo lo refiere la primera en ser utilizada por un bebé, sino también en términos pues históricos, la primera en ser utilizada por el género humano, y se va a hacer Dante, pero aquí comentado por Eco, todo un análisis de la lengua desde Adán como primer humano, y bueno, hay toda una discusión allí. Bueno, con esto quiero llegar a también, todo esto es para decir si todo esto también ayudaría, es solo una suposición, si todo esto ayudaría a Lacan a pensar su concepto de la langue. Yo creo. Otro punto es que él se pregunta, pues Humberto Eco señala un punto que articula como si esa lengua vulgar, lo que pasa es que no lo encuentro aquí rápidamente. Sí. Dice, por otra parte se habla de la lengua vulgar como de una lengua común a todos, aunque diversa en vocablos y en pronunciación diferente. Entonces, ya que toda este escrito de Dante insiste en la variedad de las lenguas, aquí viene el punto que quiero subrayar, dice Eco, ¿cómo conciliar el hecho de que las lenguas son muchas con el hecho de que la lengua vulgar o lengua natural es común a todo el género humano? Entonces, también por ahí se me abre el asunto como de a todo humano, pero también el hecho de, digamos, de lo múltiple, de la multiplicidad. Bueno, esto es como para simplemente señalar mi suposición, si Lacan se inspiraría también un poco en Dante en algún punto para alimentar su concepto de la lengua. Gracias, Claudia. Juan, si nos amplías las preguntas para que quedemos dando vueltas todos. No, pues obviamente hay muchos temas para discutir y yo les agradezco a las tres personas que han expuesto el trabajo, que han hecho un trabajo muy concienzudo y muy ilustrativo. Pero yo quiero referirme a otro punto y es al que planteó Santiago Orellana, que me parece que es muy importante no dejarlo, porque desde ahí se podrían derivar muchas cosas. Yo no sé si Santiago está ahí o se retiró. Bueno. Acá estoy. Sí. No sé si conoces un texto de Borges
que se llama 9 ensayos dantescos. La verdad, no. Bueno, Borges escribió un libro que está constituido por 9 ensayos en los cuales se refiere a múltiples problemas de la obra de Dante. El último de los ensayos se llama La última sonrisa de Beatriz. Y esto podría tener interés porque con relación a varios puntos de los dichos, de los ya señalados, porque Lacan también se refiere a este punto, a la última sonrisa de Beatriz, que tiene que ver con el abandono que Beatriz hace de Dante en el paraíso. Pero sin extenderme demasiado sobre el asunto y para darle la palabra más bien a Borges, permítanme leerles una página de Borges a propósito de lo que planteaba Santiago. Dice así: mi propósito es comentar los versos más patéticos que la literatura ha alcanzado. Los incluye en el canto 21 del Paraíso. Y aunque famosos, nadie parece haber discernido el pesar que hay en ellos. Nadie los escuchó enteramente. Bien es verdad que la trágica sustancia que encierran pertenece menos a la obra que al autor de la obra, menos a Dante protagonista que a Dante redactor o inventor. He aquí la situación. En la cumbre del monte del Purgatorio, Dante pierde a Virgilio. Guiado por Beatriz, cuya hermosura crece en cada nuevo cielo que tocan, recorre esfera tras esfera concéntrica hasta salir a la que circunda a las otras, que es la del primer móvil. A sus pies están las estrellas, fijas. Sobre ellas el imperio que ya no es el cielo corporal, sino eterno, hecho luz. Ascienden en esa infinita región, como en los lienzos prerrafaelistas. Lo remoto no es menos nítido que lo que está más cerca. Dante, y aquí viene, por ejemplo, lo de la anamorfosis que Nathalie mencionó. Dante ve un alto río de luz, ve bandadas de ángeles, ve la múltiple rosa paradisíaca que forman ornadas en anfiteatro, las almas de los justos. De pronto advierte que Beatriz lo ha dejado. Lo ve en lo alto, en uno de los círculos de la rosa, como un hombre que en el fondo del mar alzara los ojos a la región del trueno, así la venera y la implora. Le rinde gracias por su bienhechora piedad y le encomienda su alma. Y el texto dice entonces: así imploré y aquella, tan lejana como parecía, se sonrió y me miró de nuevo, y después se volvió a la eterna fuente. Estos son los que llama Borges los versos más patéticos que la literatura ha alcanzado. Bueno, ahí te recomiendo la lectura de ese, que es un ensayo corto, pero muy hermoso, como se puede derivar, y muy elocuente al respecto, donde evidentemente Borges intuye algunos de los problemas que han sido mencionados, entre ellos el lugar de la dama que está en anamorfosis.
En el texto que comentó Marcela, en la cita que comentó Marcela, hay una referencia en donde dice, de donde el extraño aspecto que toma ante nuestros ojos la dama en el amor cortés. Esto es en el seminario 9. Y ya en el seminario 7, esa extraña forma, evidentemente es la forma en anamorfosis. Ahora, naturalmente esto plantea una serie de preguntas, y es la relación que tiene la dama en el amor cortés y Beatriz con relación a Dante, y que queda, me parece que elocuentemente dibujado en estos versos que acabo de leer del último canto de la Divina Comedia. Habría pues mucho para decir, pero quería simplemente tratar de anudar la pregunta con las dos intervenciones con relación a ese punto. Gracias. Ay, a ti, Juan, mil gracias y muy lindo el escrito de Borges, ¿no? Muy... Y bueno, no sé si Santiago con el abandono ha dado otra vueltecita, y bueno, demos la vuelta con nuestras lectoras a ver qué palabra con estas preguntas tan especiales, el abandono, la resonancia que nos trae EU con la métrica. Bueno, yo lamentaría que mi comentario desdibujara lo que señaló Claudia, que me parece de suma importancia y que es otra dimensión del problema, aun cuando seguramente hay posibilidades de anudar los dos problemas, ¿no? Uh-huh. Sí, no, yo creo que estas chicas van a ser maromas para darle lugar un poquito a tantos frentes, ¿no? Eh, y bueno, no sé, Santi, que tiene la mano levantadita, si nos quiere aclarar algo. Dale, Santi. Sí, justo me acordé que cuando mencioné ausencias en la primera intervención, recordé que no es solo Virgilio y Beatriz las ausencias que notó Dante, sino que también existen otras, y entre ellas es este Centauro. No sé si ustedes recuerdan este canto del infierno donde él baja a este lugar de los iracundos, hay unos centauros y de repente uno les va guiando, ¿no? Y también, bueno, está este otro que lo dijo Natalie sobre cuando Dante se da cuenta de la ausencia de Beatriz es porque existe una persona, eh, o sea, barbuda y todo. O sea, me parece que cada personaje en esa obra que va conociendo Dante es una ausencia, pero eh, esta ausencia me parece que es simbólica de algún elemento. Por ejemplo, si le pone a Beatriz como sabiduría, entonces va a ser la ausencia de la sabiduría. Si le pone a Virgilio como el guía, va a ser la ausencia del guía. Y así, o sea, cada vez lo puedo entender como el caminar que hacemos cada uno por nuestras vidas, en el cual vamos a ir notando las ausencias de aquellas cosas que nos llegan y luego se van. Y vamos a ir, y creo que eso sí es una pérdida también, ¿no? Como que en el tiempo que pasa, en el camino que caminamos, en los pasos que damos, se va perdiendo la sabiduría, el amor, la belleza, no sé. Tengo la impresión de que es algo así, pero bueno, gracias. Gracias, Santiago, también lo dices poéticamente, ¿no? Una pérdida con poesía, ¿no? Esa es pérdida, muy bien. Bueno, no sé quién. Sé si está Marcela con la manito. Ay, Marce, mil gracias. Sí, gracias, Clau. yo quería, pues no responder enteramente pues como a la duda de Santiago, sino contar un poquitico
digamos que en un primer intento de escribir el texto, me dejé llevar por algo entre la mirada de Dante hacia Beatriz. Entonces, yo estaba en el canto cuarto y fui llegando como hasta el final sin darme cuenta. Incluso el texto lo tengo aquí, rescaté, digamos, como algunas cosas. Yo decía pues que a medida que Dante adelantaba por el camino del saber, era notorio como Beatriz todo el tiempo redirigía su mirada. Y saqué 2 ejemplos. Beatriz le dice, mas dirígete ahora hacia otro lado, que verás muchas almas excelentes si vuelves la mirada como digo. Y después encontré otra, fueron como las 2 que había escogido, pero bueno, después me di cuenta que no iba como con mi tema. Dice, ¿por qué mi rostro te enamora tanto que al hermoso jardín no te diriges, que se enflorece a los rayos de Cristo? Entonces lo que yo pensaba en ese momento era que ella parecía saber ocupar el lugar de guía y no el que Dante le asignaba en ese momento, que era como el lugar de la dama. Y que parecía mucho, pues como en un análisis, pues digamos que como en el análisis, eso era lo que le permitía a Dante atravesar ese último trecho y llegué, digamos, a esa parte en donde se encuentra con Bernardo. Que justamente me causó mucha gracia la expresión de Dante cuando dice, una cosa quería y otra vino. Creí ver a Beatriz y vi a un anciano vestido cual las gentes gloriosas. Creo que Natalie también se la encontró y también le causó algo. Entonces, no sé, pensaba como que más que todo se trataba como que, bueno, él de alguna manera está enamorado, pero realmente lo que está es como caminando hacia algo del orden bueno, ahí sí no me atrevo a decir verdad o saber, pero sí, hacia algo, pues como hacia algo sobre sí mismo. Es como lo que quería, pues, hablarte de lo que preguntó Santiago. Yo les cedo la palabra, como el tiempo está sobre la hora. Les cedo la palabra a Natalie si querés decir algo para ya contestar lo de Claudia y Eugenia. Gracias, Ana. Bueno, yo creo que tampoco es como responder la pregunta, pero sí me resuena quizá pensar que esas ausencias de alguna manera se hacen necesarias, no sé si necesarias, vamos a decirlo así, necesarias en ese caminar de Dante para llegar, digamos, como a eso que se pretendía en ese caminar. Bueno, las ausencias necesarias para, pues que igual para el deseo es necesario esa ausencia, no sé, me resuena como eso, pero lo dejaría ahí porque pues apenas es como que se me fue ocurriendo mientras escuchaba el comentario de ¿cómo se llama? Santiago. Eso fue lo que se me ocurrió, lo dejaría ahí, como que eso fuera necesario, es decir, ese abandono o esas ausencias en ese caminar lentamente fueran necesarias para él, algo así. Bueno, ya te doy la palabra, Ana, Sí, muchas gracias. sí, cuando Santiago dijo, abandono, y a mí lo que se me vino a la mente fue sustitución simbólica, que es un poco lo que se plantea en la cita que escogió Natalie, ¿cierto? Él dice, hay una sustitución simbólica, mientras más se hable de la dama en términos carnales, por decirlo de alguna manera, en términos voluptuosos, más se acerca más se quiere hacer referencia a su posición simbólica. Entonces, más que abandono, lo que hay es sustitución simbólica, muy especialmente respecto a ella, ¿cierto? Ella va a representar eso que es el saber. Digo que es diferente a la verdad en la medida en que, bueno, no alcanzamos a mirarlo, pero en este mismo seminario 24 él va a hablar justamente de la poesía como en el orden en el orden de lo imaginario y de lo simbólico, y va a plantear la verdad en el orden de la poesía.
quería simplemente como para poder justificar o anudar mi respuesta a Eugenia, estos subrayados que hace Lacan. Él va a decir que la poesía amorosa, ¿cierto? Es amorosa, es la significación que se le va a dar a la poesía de Dante, en la medida que es una significación que cubre un vacío. En ese sentido también subraya, el deseo tiene un sentido, el amor no es más que una significación, pero una significación que cubre un vacío. Además, plantea que la palabra plena es una palabra plena de sentido, mientras que la palabra vacía es una que no tiene más que significación. Lo digo porque la dimensión del vacío o de la ausencia va a ser fundamental, va a ser crucial y en toda la obra, y por eso eso me da pie para contestarle a Eugenia. Efectivamente es una métrica coja, todo el tiempo está cojeando, en la medida en que 3 es impar. Esto tiene pues unas implicaciones literarias y lingüísticas geniales, pero el traductor decía en un video, el traductor de la editorial Acantilado, que era lo más sencillo del mundo, que él sabía que la traducción de la Divina Comedia estaba organizada de tal manera que él sabía cuánto se iba a gastar, cuándo iba a empezar un canto y cuándo lo iba a terminar. Eran cada parte, ¿cierto? Eran 33 cantos y cada canto estaba dividido en tercetos. La cuestión es que siempre la dificultad para la traducción en español, por ejemplo, es que ellos tienen que renunciar a la rima que tiene originalmente el texto italiano, porque no logran, es muy difícil conservarla. Pero en la rima siempre hay que uno de los versos va a rimar con el terceto que sigue, entonces siempre va a estar cojeando. Esto me parece que es muy indicativo del deseo y de la función del deseo que se cumple a través de la obra. Pienso que la vida nueva, más que, sí, hay un enamoramiento de Beatriz, pero cuando uno la lee, uno se da cuenta que está atravesada es por la pregunta que está en el registro del saber, ¿cierto? Que va a ser lo fundamental. Entonces, este molde que le pone Dante a la Divina Comedia tiene un poco el cometido de poder darle a la lengua vulgar que estaba empezando a crecer un marco fijo, un marco que le permitiera crecer, por eso les decía, cómo hacer que el niño caminara como un joven elegante y ya con su propio estilo. Tenía que estar en unos moldes que decía también el profesor García, Dante los escogió en la poesía y no de la filosofía, que él venía trabajando el convivio en el orden también filosófico. Él prefirió meterse en el orden de la poética, y eso sería pues para un tema muy amplio que trabajar. Y de acuerdo con esto, sí, Claudia, yo pienso que, o sea, sí, ya sabiendo, o sea, es que desde 1948 Lacan está leyendo a Dante. Fíjate que durante toda su enseñanza, y como decía, pasa la prueba de Joyce, está pensando el problema de la lengua y cómo la lingüística de alguna manera permite, da luces de alguna forma a los analistas, solo que lo que es innegable, pues saben que mi formación es en lingüística y literatura, es Lacan el que da un impulso a la lingüística que es impresionante, y cuenta, ¿por qué? Porque va a contar con la dimensión del goce que está en relación con el significante. Eso va a ser crucial, y lo capta también en Dante, en la medida en que Dante no solamente va a hablar, va a plantear varias teorías
sobre la lengua y los orígenes de la lengua, sino esa dimensión del goce, esa dimensión de que se habla porque se goza, porque se gusta gozar. La lengua, en los recorridos pues, que he podido hacer, Lacan la menciona junto por primera vez en el seminario 19, ¿cierto? Más o menos contemporáneo en el atolondradillo, cuando va a empezar a hablar de la lingüistería, de la integral de los equívocos. Yo pienso que efectivamente el trabajo lenguajero de Dante en el orden de lo bufón, en el orden de la poética, en el orden de la reflexión también, le va a permitir a Lacan plantear todo esto de la lengua y sobre todo hacer esta puntuación tan bella en el seminario 24, que es genial. O sea, es que está haciendo unas puntuaciones, no sé si en esta lección, por ejemplo, va a derivar cosas, es que el trabajo analítico va a tener esas tres frentes de interpretación, desde la poesía para el tratamiento del síntoma, desde la lengua bufona, desde el chiste, desde el witz, para el tratamiento del goce, y desde la lógica para el tratamiento del sujeto del inconsciente. Entonces está dado ahí los elementos, va a recoger, va a puntuar esta reflexión, este trabajo lenguajero de Dante, le va a servir para esas puntuaciones que me parecen muy orientadoras para nosotros como analistas. Habría mucho más pues que plantear, esto es un abrebocas simplemente, Sí. pues incitaciones a la lectura de la obra, de seguir leyendo. Están las otras citas de Lacan que son espectaculares. Ahí queda, muchísimas gracias. No, y mira que Lacan toma de Dante, pero nosotros nos tomamos entre nosotros para lograr también captar el concepto y las ideas. Sí, imagínate, sí, perdóname, hay esa relación, esa dicotomía entre la lengua particular y la lengua, entre lo múltiple y lo uno, va a estar en Dante desde los primeros elementos de reflexión sobre la elocuencia de la lengua vulgar. Y obviamente él es el que plantea el concepto de lengua materna, ¿cierto? Y va a defenderla desde el punto de vista de que es una lengua natural, ¿cierto? La primera, la más iba a decir, hay dos cosas naturales, la lengua y el querer saber en un ser humano. Son dos planteamientos que él va a cruzar en la Divina Comedia. Bueno, de ahí sí me quedo callada porque... porque se nos fue el tiempo sin darnos cuenta. Sí. Y bueno, también Santiago nos deja una notica que va muy en la vía de la propuesta de Natalie y de Marce, ¿no es cierto? Del deseo, ¿no es cierto? Que los invitamos a leer y que bueno, no vamos a cubrir esto, pero sí quiero agradecer el rigor con el que trabajaron, hicieron el trabajo, ese rigor tan bonito que le pusieron amor y que lograron transmitir el deseo para retomar la obra de Dante, por aplicarlo un poco a unos conceptos que nos interesan y poder avanzar en la comprensión pues de unos nudos que no, digámoslo así, nos motivan a seguir trabajando, nos motivan a continuar en estas vías y simple y llanamente nuestro agradecimiento por el trabajo y bueno, el tiempo agota, pero yo creo que el deseo y lo que lograron hacer de transmitir gusto por el trabajo lo dejan muy bien puesto y muy bien sembradito. Entonces, mil gracias. Muchas gracias. A ustedes también. Hasta bueno, luego. simplemente gracias. Un aplauso propongo de una forma sencilla. Muchas gracias. Y bueno, a todos que descansemos y nos vemos el próximo año. Buenas noches. Sí. Hasta luego. Muchas gracias.